Saludo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Estamos en el primer tema de este conjunto titulado Temas del Evangelio Eterno. Hoy hablaremos de Israel poco antes de la primera venida de Jesús. Pero antes de empezar, deben saber de que en el corazón humano, sin distinción de raza, de cultura, de idioma, sin distinción de posición social, Dios ha implantado en la misma constitución del hombre un vacío, un anhelo, que solo Él, el Creador, lo puede llenar. En vano procuran los hombres llenar este vacío con placeres, con riqueza, con poder, con comodidad, con fama. La palabra de Dios dice, porque plegó al Padre que la plenitud de todo residiese en Él, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta verdad de que el hombre tiene un deseo implantado por Dios, por un Dios misericordioso, para que solamente sea satisfecho cuando encontramos a Jesucristo, el que llena el corazón del hombre, el que satisface no solamente las preguntas, las inquietudes a través de su palabra, la Biblia, sino que a través del Espíritu Santo satisface y nos hace conscientes de que hay un Dios verdadero y lleno de amor para nosotros. Rogamos que la bendición del Altísimo acompañe a esta buena obra, que el Espíritu Santo haga de las palabras de los temas del Evangelio eterno palabras de vida eterna, para conocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, a quien Dios ha enviado para nuestra salvación. Bien, empecemos. Voy a leer en Mateo 1:23. Dice, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Es el significado de Emmanuel. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era uno en calidad, en sustancia. Era uno en naturaleza. Era uno en propósitos. Uno en objetivos. Y uno en carácter. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Fue Él mismo, fue Cristo mismo, el encargado de la creación. Él fue quien colgó los mundos en el universo, las constelaciones, las galaxias y todo cuanto existe en este vasto infinito universo. Fue Jesucristo el autor de toda la creación, de los cielos y de la tierra. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, aún la creación, los vegetales, los animales, todo lo que se ve, sigue teniendo la escritura y la firma de Dios. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada ni nadie que viva para sí. No hay ninguna ave que surge el aire. No hay ninguna hoja que no cumpla una función sin apoyar, sin ser recíproco con el medio en el cual se desenvuelve. El océano recibe corrientes y ríos, pero la recibe para dar, para regular la temperatura, para hacer viable la vida de los hombres, de los animales y los vegetales a través de los siglos. Recibe para dar. Nosotros venimos de un Dios que tiene una ley, la ley del amor, de la reciprocidad. Él también no pudo existir solo. Él es también, vamos a decir, es un ser social por naturaleza. Él creó a los querubines, a los arcángeles, a los ángeles y a los serafines, y a todas las criaturas y a los habitantes de los mundos que no han caído. Porque Él se llena con las criaturas, con sus hijos,
y sigue creando este Dios creador. Existe una ley, el gran principio que es la ley de vida para este universo. Vemos un ejemplo que Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Dios pide perdón a favor del hombre ante su Padre. Dios derrama bendición y nosotros le damos la alabanza y cumplimos un cierto circuito de amor de Dios hasta la más ínfima criatura. Ahora, en relación al tema, vamos a ubicarnos en el espacio y el tiempo poco antes de la primera venida de Jesús. Vamos a ubicarnos en el cielo. Ocurrió algo cerca de hace 2000 años. Se oyó una voz de significado misterioso en el cielo. Voy a leer Hebreos 10, de 5 al 7. Dice así: He aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios había preparado un cuerpo para que el Verbo de Dios, Jesucristo, tome esta forma y venga al planeta. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma visible, pero encerraba al infinito, al Hijo de Dios, a Dios mismo, la segunda persona de Dios. Dios había ordenado a Moisés. Voy a leer Éxodo 28, 8. Dice: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Dios hincó su tienda, hincó su carpa en medio de la tienda de los hombres. Hincó su casa, su santuario. Y Él estaba allí, porque está escrito: y yo habitaré en medio de vosotros. Él siempre quiso abrazar a la familia humana, lo más cerca que pudo, porque somos fruto de su creación. Y ahora le pertenecemos por creación y por redención, por medio de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Por su humanidad, Jesucristo se llega a nosotros porque somos a imagen y semejanza de Él. Así fuimos hechos. Y por otro lado, con su divinidad se acerca al trono de Dios, a la misma esencia de Dios. Y ese gran yo soy, que es Jesucristo, es el mediador entre nosotros y nuestro Creador. En Éxodo 3:14 dice así: y dirás a los hijos de Israel, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ese es el pronombre de Dios, el yo soy. Yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, aunque esta especie caída aún sigue siendo mediador, porque Dios en su infinito amor tuvo a bien salvar a esta raza caída que somos nosotros. El que es santo, Hebreos 7:26, el que es santo, inocente y limpio y apartado de pecadores, Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. Este es el misterio del amor de Dios, de que pudo amar a algo que no se merecía, siendo santo, limpio, puro, apartado de pecadores, no se avergüenza de llamarme hermano. Este es el Dios que tenemos. Ahora bien, aquí en la tierra, ubicándonos en lo que es Israel, los judíos esperaban, hace muchos siglos atrás, esperaban a un Mesías,
Mesías significa el ungido de Jehová. A través de las promesas, primero hecha en el Edén, ni bien cae el hombre, Dios promete un sustituto para el hombre. Desde los días de Adán, luego pasamos a los días de Abraham, Isaac, Jacob, pero desde allá, desde la época de Enoc, a través de los patriarcas y profetas, esta promesa de que un Mesías iba a venir. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, refiriéndose al llamamiento de Abraham, bendecirte he y serás bendición, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque iba a venir el judío de judíos, Jesucristo. En él íbamos a ser benditos todas las familias de la tierra, en ese Mesías de Israel. Vamos a explicar cómo así se pasa este pueblo de esperar con todo su espíritu, con todas sus ganas. Llega a esperarlo en forma contraria al plan de Dios, porque llega a esperar a un libertador del yugo romano en esa época, pero no esperaba un redentor del pecado. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Los israelitas llegaron a cifrar su grandeza en el bien terrenal. Si los israelitas hubieran sido fieles, Dios hubiera cumplido su promesa de exaltarlos sobre las demás naciones. En Deuteronomio 28:10, pongamos atención. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés. Dice la palabra de Dios aquí, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán, refiriéndose a Israel. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Deuteronomio 4:6. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por continuo látigo y humillación a Israel. ¿Por qué? Por su infidelidad a su palabra, a sus mandamientos, y al flaquear su fe en aquel Mesías venidero que iba a redimirlos del pecado. Dios empleó el cautiverio, Dios empleó las diásporas israelitas, que mandaba a todas las familias completas fuera de Israel como castigo. Porque si no es por las buenas, es por las malas, y no hay bien y no hay mal que por bien no venga. Porque Dios en su infinito amor, en el plan de Él, consideró el castigo. Fueron llevados cautivos a Babilonia y dispersados por tierras paganas. En la aflicción muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado. Muchos sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar fiestas paganas. El cautiverio babilónico, allí aprendieron y fueron curados los israelitas de la adoración a las imágenes esculpidas. Es a través de las diásporas y de los castigos de Dios para que ellos reflexionen. Si en época de paz y de benevolencia no pueden ser fieles, pues en época de guerra y de diásporas tienen que serme fieles. Porque su palabra Él nunca volverá vacía. Lo llamó y para eso será, para el cual fueron llamados. No llegaron a ser luz del mundo, sino que se aislaron del mundo por este pecado por naturaleza del egoísmo. Los judíos consideraban a Jerusalén
consideraban su iglesia, Jerusalén, como el cielo mismo, y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los vecinos paganos. Por eso edificaron muros. Pero después de regresar de Babilonia a Jerusalén, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa que había instituido Moisés, porque Dios le hablaba a Moisés. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en el ritual religioso israelita. Se habían contaminado también, y venían con esas costumbres a contaminar, no todos y no todo, en Jerusalén, en lo que se refería a la liturgia religiosa de Israel. Dios había levantado una religión basada en la ley y en el evangelio, en símbolos. Porque lo que sucedía en el atrio del santuario, en el lugar santo y santísimo, era una expresión corporificada de Jesucristo. Era el evangelio en símbolos, porque consistía en derramamiento de sangre, ya sea de aves o de animales, de corderitos o de cabras. Esa sangre era el símbolo de Yeshua Yamashiach, de Jesús, el Mesías, que iba a morir para redimir del pecado a Israel y a toda la raza humana. Por eso que el Evangelio en símbolos que fue mostrado en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Vamos a ver también, ellos llegaron a confiar en los ritos mismos, en vez de confiar a quien éste apuntaba. Este es el problema, y esta es la desviación, de que el símbolo se lo mira como realidad. Esto es debido a la naturaleza pecaminosa, de que siempre los ojos humanos y la experiencia humana llega a contactarse con lo que se manipula en el símbolo y llega a creer uno que es verdad. Y sumado a eso, a la incredulidad y al endurecimiento de corazón, se volvió una religión legalista. Cuando el sacerdote se emplastaba la sangre hasta esta parte de sus mangas, él le decía al penitente que venía, le decía, por tu pecado tienes que tomar una ave o un animal y matarlo. Le redarguía de pecado, que esa víctima inocente iba a morir por tu pecado. Esa sangre simbolizaba que el ser inocente, el ser santo, Jesucristo, iba a derramar su sangre en forma gratuita en favor del penitente, en favor de nosotros. Pero ellos, por aferrarse a formas muertas, al acariciar el brazo poderoso de la mundanalidad, la relación mundana, al no querer profeta ni patriarca, sino al pedir rey, copiándose de los demás países paganos. Así ellos comenzaban a creer que ese símbolo era realidad. Y se volvió hasta un grande negocio la venta de aves y de animales en el templo. Los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, porque poco antes de la primera venida de Jesús, ellos vivían sojuzgados por un rey idólatra, pagano e incircunciso, que no hay peor humillación para un judío, servir a un monarca incircunciso. Ellos sabían que estaban sojuzgados por el pecado de sus padres y de ellos. Y así ellos, al querer un Mesías con espada, semejante a los romanos, para librarlos del yugo romano, dejaron de querer que venga el Redentor del pecado. Y cuando vieron que nació del barrio de Nazaret, un hijo de un carpintero, un humilde nazareno, ellos lo rechazaron.
porque ellos habían llegado a cifrar su esperanza en el brazo mundano, en la espada, para contrarrestar el poder de los romanos y hacerle competencia a este monarca incircunciso. Ellos habían estudiado las profecías, pero sin percepción. Cuando miraban Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26, no le daban un sonido certero a la interpretación. El Antiguo Testamento hablaba de la grandeza del reino universal de Jehová de los ejércitos después de la segunda venida. Pero también hablaba sobre la primera venida. Ellos aplicaron mal los textos. A la primera venida le pusieron los textos de la segunda venida. Y así interpretaron mal y esperaban un reinado universal. Pero no era así. Iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado de medio de Israel y de todo el mundo. Ellos llegaron a creer que la sangre misma de los animales tenía una virtud salvadora. Se desviaron. Por eso que se volvió una mecanización la religión judía. Una mecanización sangrienta solamente. Dejaron de ver por la fe que ese era un símbolo de Jesucristo que iba a morir en un madero. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4, de 4 al 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mas venido el cumplimiento del tiempo. La venida del Salvador había sido predicha en los israelitas desde el Edén, desde los días de Enoch. La promesa fue repetida y ellos nunca lo pudieron tener en medio de ellos, sino hasta que el tiempo exacto, en el reloj de Dios, se cumple la promesa. No porque estemos tan apurados, Jesús va a venir, sino en el tiempo exacto, perfecto y bondadoso, Él va a venir. En esa época, las Naciones Unidas estaban bajo un mismo gobierno. Existía una globalización en Europa también, porque el imperio de los Césares había conquistado por todos los 4 puntos cardinales. Donde la mano de la civilización llegaba, ahí llegaba la espada de Roma y los sojuzgaba. ¿Acaso Israel no fue una provincia más del Imperio Romano? Existía una globalización. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Esto es algo muy parecido que se está desarrollando actualmente en víspera de la segunda venida. Había también una globalización, una hegemonía terrenal de carácter político, económico y religioso. Tan es así que Roma se creía capaz de poder remover o promover al sumo sacerdote. Y esto se hacía por la coima o por el cohecho. Incluso muchos crímenes se sucedían para tener este puesto de mucha influencia. El factor religioso es el arma de gran envergadura, diría yo, de más envergadura para sojuzgar a un pueblo, a una cultura, a un idioma. Es el factor religioso. Los judíos vivían en todas partes del mundo conocido en aquella época. En esa época en que las Naciones Unidas estaban en globalización, en el famoso Imperio Romano de los Césares. ¿Por qué estaban en todos los países? Por las diásporas, por las cuales cuando Dios le castigaba, lo mandaba fuera de Israel. Los fieles tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio, aunque en símbolos, predicaban donde iban. Ellos hablaban de un Mesías redentor,
de que su país, de que sus familiares, su familia hebrea esperaba. Y muchos paganos abrazaban la fe de los hebreos. Pero también muchos se contaminaban con los usos y costumbres de los ritos paganos y venían, porque tenían la costumbre de venir a las fiestas anuales a Jerusalén, de todo el mundo. Quedaban, sin embargo, entre los judíos hombres valientes, hombres firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Nunca desapareció los justos en Israel, porque el justo por la fe vivirá. Muchos judíos por la fe, sin ver a Jesús, por creer en Jesucristo, por creer en Yeshua Yamashiach, en Jesucristo el Mesías, ellos fueron el receptáculo de la verdad de Dios. Ellos fueron los que encargados de conservar el conocimiento de Dios ante los hombres, los justos que vivían por la fe. Moisés dijo, refiriéndose a Jesucristo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos. Hechos 3:22. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Además leían que el Señor iba a ungir a uno para predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 y 2. También dice, las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Isaías 63. No tuvo por qué haber ningún judío ignorante de la primera venida de Jesucristo. Primero porque ellos ejecutaban el evangelio en símbolos. Los animales sangrantes, desde que Abel presentó el cordero, el animal cruento, el animal que tuvo que ser degollado, Abel por la fe miró a Jesucristo, su Redentor. Desde esa época, pasando por Abraham, Isaac y Jacob, tuvo que haber sangre. Y esa sangre prefiguraba al derramamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían, ningún judío podía ser ignorante de la primera venida de Jesús. ¿Para qué iba a venir? Para redimir al hombre, al judío, del pecado, para pagar lo que nuestros primeros padres, para poder obedecer lo que nuestros primeros padres obedecieron allá en el Edén, y para cumplir su misión en la carne, Jesucristo, lo cual lo vamos a ver. Satanás, mediante el paganismo, había trabajado, había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había hecho su mejor trabajo el enemigo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus buenas obras, que es el fundamento de toda la religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado, y por doquiera lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Es el principio del enemigo. Él dice de que el ser humano se salva por sus buenas obras, lo cual no es cierto, porque el hombre, el judío, tú y yo nos salvamos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Es por la obra de Jesucristo, 100% de Él en favor de nosotros, y nosotros 100% por la fe en Él somos salvos de la ira venidera. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo esto lo contemplaba el Hijo de Dios, de que la humanidad, de que el planeta se había sumido al borde del mismo infierno, al no poder tener salida, porque Satanás secuestró
a los paganos con este principio de la salvación por sus buenas obras. Y también secuestró al pueblo de Dios con este mismo principio. Y ya llegaba a hacer diálogos y enseñanzas de los sacerdotes desviados en víspera de la primera venida de Jesús. Por eso que ellos fueron los legalistas por antonomasia. Ellos llegaron a creer que por sus buenas obras tenían el favor para Dios y podían irse al cielo, negando la virtud salvadora de la sangre de Jesús. Aquí se vivía, los cuerpos de los seres humanos eran hechos morada de... Los cuerpos de los seres humanos hechos para morada de Dios, hechos para ser templo del Espíritu Santo, habían sido llegó a ser habitación de demonios. De que Jesús liberó a muchos demonios cuando Él estuvo aquí. Eso fue lo que contempló nuestro Redentor. Y ante el universo entero, ante los ángeles no caídos y ante los mundos que no han caído, se demostró ante el universo que separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. La especie caída, el hombre no puede elevarse, no puede desarrollarse, no puede mejorar sin el poder de Dios, sin el favor de Dios. Eso quedó demostrado. Con intenso interés los mundos que no habían caído miraban para ver a Jehová levantarse y exterminar a los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiera hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su gran propósito, según él, para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Satanás tenía una tesis. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón, porque a Dios le falta el amor. Él sostenía eso. Él decía que los hombres le pertenecen por la desobediencia a la ley de Dios. Por eso que él quería administrar la jurisdicción eternamente aquí. Él había declarado que los principios del gobierno de Dios hacen imposible el perdón y la salvación del hombre, porque a Dios le falta amor. Eso es lo que él sostenía en su tesis. Si el mundo hubiese sido destruido, él habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa a Dios y extender su rebelión a todos los mundos celestiales. Pero en vez de destruir al mundo, porque según la palabra de Dios, que Él es tremendo en santidad y aborrece el pecado con toda su alma, bien podría hacerse. Y justo cuando muy bien podría ocurrir esto, el exterminio del planeta y de la especie caída, en ese preciso momento, Dios manda a su Hijo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, mandó a su Hijo para que muera en lugar de nosotros. Y esto fue lo que aplastó la cabeza de Satanás, aplastó el pensamiento, la tesis, lo que él sostenía, de que el gobierno de Dios es imposible de salvar al hombre, que solo a través de la sangre y del sacrificio de Jesucristo, esto es lo que pudo aplastar la cabeza, lo que él sostiene hasta ahora y engaña a los seres humanos. Y así, nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño planeta, llegó a ser un libro texto para el universo. Aquí durante estos 6.000 años aproximadamente, es el texto que aún los ángeles se admiran, porque vino el Hijo de Dios para salvar lo que se había perdido. Y esto será, ese es el maravilloso y misericordioso propósito de Dios. El misterio del amor redentor es el tema por lo cual los ángeles y nosotros nos gozaremos de estudiar. Será nuestro canto, nuestro gozo y nuestra canción por las edades eternas sin fin.
Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera finalizar puntualizando de que cómo llegó, puntualizando dos cosas, de que cómo llegó Israel a volverse legalista. Primero, que el hombre tiene naturaleza pecaminosa y siempre los ojos carnales, naturales, la pone en funcionamiento. El corazón egoísta por naturaleza también la posee el hombre, la poseyó el israelita. El agobio por el cual ellos experimentaban, primero ante los egipcios, que estuvieron cautivos unos 400 años, ante los de Mesopotamia, los de Medo-Persia, ante los griegos, ante los romanos. Ellos comenzaron a acariciar la idea no de un redentor del pecado, sino de un redentor, de un salvador con respecto a las naciones que oprimían a ellos. Se endureció su corazón a causa de su poca fidelidad a Dios. Dejaron el uso de ver por la fe a Jesucristo en ese sistema de matanza a los animales. Eso era una figuración de lo que Cristo iba a sufrir en la cruz del Calvario. Ellos lo llegaron a ver como una religión de formas muertas, unas ceremonias, una serie de ritos, porque perdieron a Jesucristo. Entonces, así este legalismo se enriqueció cuando llegó a creer de que por sus buenas obras el israelita puede ser salvo. Ellos reclaman que vienen de la estirpe de Abraham, de la estirpe de Isaac y de Jacob. Ellos leen de memoria todos los rollos que hablan de que ellos son la promesa y son salvos tan solo por ser linaje carnal de Abraham. Y eso no es cierto. Es por mirar a Jesucristo por la fe. Porque el apóstol Pablo dice, ahí está en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, primeramente para el judío, como también para el griego. De la misma forma, este principio satánico de que la salvación es por nuestras buenas obras, llegó a ser parte de la teología rabínica justo cuando Jesús iba a venir. Por eso que no llegaron a reconocerlo, y además el legalismo obstruye para no tener visión de interpretación a las profecías, ya sea para la primera venida o para la segunda venida. Y también remarcar esto último, la declaración de Satanás. Él se propuso agotar la paciencia de Dios. Él se propuso al pervertir totalmente al mundo pagano con la idolatría, la hechicería y toda la mundanalidad y la perversión. Y al meterse también esto a Israel, él quería agotar la tolerancia y la paciencia de Dios. Y decir que Dios no tiene un suficiente amor, no tiene un escape, no tiene una forma como salvar al hombre. Pero en ese preciso momento, como lo repito, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. No hubo destrucción, sino tenemos todavía una puerta abierta para salvación. Es solo por la fe en Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. El siguiente tema lo haremos en breves semanas. Amén.